Hola, soy José Luna y esta es la clase práctica de Análisis 2, Análisis Matemático 2 y Matemática 3 del Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Hoy vamos a hablar de longitud de arco. Vamos a ver cómo calcular la longitud de ciertas curvas. Recordemos primero cómo hacíamos para calcular la longitud de ciertas curvas. Tomemos C, una curva simple y suave, y sigma, una parametrización regular de la curva C. Entonces, la longitud de la curva C se calculaba haciendo la integral en I, donde I es el intervalo de definición de la parametrización, de la norma de la derivada de la parametrización. Como observación, y esto es un ejercicio simple para hacer, esta cuenta no depende de la parametrización que estoy eligiendo, no depende de sigma, solamente depende de la curva. Es decir, que si tengo más de una parametrización para calcular la longitud de la curva, puedo elegir la que más me convenga, la que me haga más simple esta cuenta. Como segunda observación, podemos relajar un poco las hipótesis y pedir que en lugar de que la curva C sea suave, que sea suave a trozos, y que la parametrización sea regular, que sea regular a trozos. Es decir, de que la curva sea suave, salvo en algunos puntos. Vamos a ver un ejemplo en un ratito de cómo hacer cuando sucede esto. Entonces, comencemos con un ejemplo simple. Tomemos la curva cuya parametrización es sigma de t igual a coseno de t, seno de t, con t entre 0 y 2pi. Entonces, tratemos de ver primero cómo es el gráfico de esta curva. El gráfico es esta que vimos acá, inscripta en el cilindro de radio 1. Fíjense que la coordenada x y la coordenada y de la parametrización son coseno de t, seno de t, que son la circunferencia en el plano XY. La tercera coordenada es la variable t. Entonces, lo que hace esta parametrización es tomar la circunferencia en el plano XY, empezando aquí en este punto, en el eje X, y mientras la t empieza a aumentar, empiezo a recorrer el círculo, pero la tercera coordenada me levanta la circunferencia en la dirección z. Y lo que me queda es esta curva que vemos acá, que llamamos hélice. Entonces calculemos la longitud de la hélice. Bueno, tenemos que la longitud de la curva es la integral entre 0 y 2pi de la norma de la derivada de la parametrización. Si vemos la parametrización y la derivamos, lo que nos queda es menos seno de t, coseno de t y 1. Entonces, la longitud de la curva es la integral entre 0 y 2pi de la norma de este vector que tenemos aquí, diferencial t, que es igual a la integral entre 0 y 2pi de la raíz cuadrada de menos seno al cuadrado más coseno al cuadrado más 1 al cuadrado. Menos seno al cuadrado de t es lo mismo que seno al cuadrado de t, porque el cuadrado se come el signo. Y seno al cuadrado más coseno al cuadrado me da 1, más 1, 2. Es decir, que lo que tengo aquí dentro de la raíz es 2. Por lo tanto, esta integral que tenemos acá es igual a la integral entre 0 y 2pi de raíz de 2 diferencial t, que es igual a raíz de 2 por t entre 2pi y 0, que es igual a 2 por raíz de 2 por pi. Entonces, esta curva que tenemos aquí mide 2 por raíz de 2 por pi. Bueno, vayamos a otro ejemplo. Queremos calcular la longitud de la curva de ecuación x cuadrado igual y cubo con x tomando valores entre menos 1 y 1. Bueno, si uno pone esta ecuación, por ejemplo, en GeoGebra, para ver cómo es el gráfico de esta curva, lo que nos queda es esto que tenemos acá, esta curva que tenemos acá. Notemos que esta curva no es suave en su totalidad, porque en este punto que tenemos acá, que es el 0, 0, tenemos un pico. Pero de todas maneras, C sí es una curva suave a trozos, porque salvo en el 0, la curva es suave.
Entonces podemos dividir a la curva C en dos curvas, C1 y C2, donde cada una de esas dos curvas es suave. Entonces, para calcular la longitud de la curva C, lo que vamos a hacer es calcular la longitud de la curva C1, la longitud de la curva C2 y sumar ambas longitudes. Para hacer eso necesitamos encontrar una parametrización de las curvas. Bueno, afirmo que la parametrización de la curva C es esta que tenemos aquí. Sigma de t igual a t cubo t cuadrado, con t entre menos 1 y 1. Teniendo de que los puntos en la curva tienen que cumplir esta ecuación de acá, juego con los exponentes que pongo en la primera y en la segunda coordenada para que esta ecuación se cumpla y así saco el t cubo y t cuadrado. Y los límites menos 1 y 1 los obtengo de que la variable x tiene que estar entre menos 1 y 1. Pero bueno, tenemos que probar de que esta realmente es una parametrización de la curva C. Entonces tenemos que ver que la imagen de la parametrización es igual a la curva. En primer lugar, es obvio que la imagen de la parametrización está contenida en la curva C, porque los puntos de la imagen de la parametrización cumplen la ecuación de la curva C. Fíjense que la primera coordenada al cuadrado me queda t cubo al cuadrado, que esté a la sexta, y la segunda coordenada al cubo me queda t cuadrado al cubo, que también esté a la sexta. Por lo tanto, todos los puntos aquí cumplen la ecuación de la curva C. Veamos al revés de que la curva C está incluida en la imagen de la parametrización. Entonces, tomemos un punto xy perteneciente a la curva C, es decir, que cumple la ecuación x cuadrado igual y cubo, y lo que queremos ver es que está en la imagen de la parametrización, es decir, que es sigma de algún elemento. Como el punto xy cumple esta ecuación de aquí, x cuadrado, como tenemos el cuadrado, es positivo, x al cuadrado siempre es positivo, por lo tanto, y cubo también tiene que ser positivo. Y como elevar al cubo no me cambia el signo de los números, y también tiene que ser positivo, y por lo tanto existe la raíz de y, que si pudiera ser negativo no podría afirmar que exista. Supongamos por un momento de que x es mayor o igual a 0. Y tratemos de obtener ese elemento tal que cuando evalúo la parametrización en ese elemento me da el punto xy. Entonces es obvio que y es igual a la raíz de y al cuadrado, porque el cuadrado es la inversa de la raíz cuadrada. Además, como cumplo esta ecuación al estar en la curva, tenemos que x al cuadrado es igual a y al cubo, y reemplazando y por esto que tenemos acá, me queda que es raíz de y a la sexta. Pasando el cuadrado del otro lado, me queda que x es igual a raíz de y al cubo. Acá ponemos x y no módulo de x porque supusimos de que x es mayor o igual a 0. Por lo tanto, el punto xy es igual a la raíz de y al cubo, raíz de y al cuadrado, que es la parametrización sigma evaluada en raíz de y. Notemos de que si ahora, en lugar de suponer que x es positivo, suponemos que x es menor o igual a 0, con las mismas, unas cuentas análogas, podemos ver de que el punto xy es sigma de menos la raíz de y. Bueno, ahora que tenemos la longitud de C, ahora que tenemos la parametrización de C, calculemos su longitud. Entonces, la longitud de C es la longitud de C1 más la longitud de C2. Fíjense que para C1 y para C2, que son una parte de la curva C, podemos usar la misma parametrización que obtuvimos antes. Entonces,
La longitud de cada curva es la integral entre menos 1 y 1 de la derivada de la parametrización, que en este caso sería 3t cuadrado 2t. Es decir, que la longitud de C es la integral entre menos 1 y 0 de la norma de 3t cuadrado 2t, diferencial t, esta es lo correspondiente a la curva C1, más la integral entre 0 y 1 de la norma de 3t cuadrado 2t, diferencial t, esto es lo correspondiente a la curva C2. Si hacemos esta cuenta, lo que nos queda es la integral entre menos 1 y 0 de la raíz cuadrada de 9t cuarta más 4t cuadrado diferencial 3, más la integral de 0 a 1 de 9t cuadrado más 4t cuadrado diferencial t. Notemos que en ambas integrales, dentro de la raíz, puedo sacar factor común t cuadrado. Y lo que me queda es la raíz de t cuadrado, que la raíz de t cuadrado es el módulo de t. Por lo tanto, ambas integrales, lo que me queda es la integral entre menos 1 y 0 de módulo de t por la raíz cuadrada de 9t cuadrado más 4, diferencial t, más la integral entre 0 y 1 del módulo de t raíz cuadrada de 9t cuadrado más 4, diferencial t. Ahora, en esta integral de acá, el t va entre menos 1 y 0, por lo tanto, el t es negativo. Y por lo tanto, el módulo de t es menos t. Entonces, esta integral de acá me queda la integral entre menos 1 y 0 de menos t raíz cuadrada de 9t cuadrado más 4 diferencial t. En cambio, en esta integral de acá, la t va entre 0 y 1, por lo tanto la t es positiva, y el módulo de t queda igual a t. Por lo tanto, esta integral de acá es igual a la integral entre 0 y 1 de t por la raíz cuadrada de 9t cuadrado más 4 diferencial t. Hagamos ahora, para resolver estas dos integrales, un cambio de variable. Una sustitución. La sustitución que vamos a hacer es s igual a 9t cuadrado más 4. Y el diferencial s es igual a 18t diferencial t. Calculando los nuevos límites en menos 1 y 0 me queda 3, 6, 4. Y los nuevos límites de integral 0 y 1 se transforman en 4 y 13. Haciendo el cambio de variable, lo que me queda es que estas dos integrales, la suma es igual a la integral entre 13 y 4 de menos un 18avo raíz de s diferencial s, más la integral entre 4 y 13 de un 18avo raíz de s diferencial s. Notemos que las dos integrales son casi iguales, salvo por este menos que tenemos acá y los límites de integración que están dados vuelta. Entonces, como sabemos por propiedad de las integrales que podemos dar vuelta a los límites de integración cambiando el signo de la integral, usamos este menos de acá para dar vuelta los límites de la integral, y lo que me queda es que esta integral de acá es igual a esta de acá. Entonces podemos poner que esta suma es 2 veces sobre 18, sacando el 18 afuera, de la integral entre 4 y 13 de raíz de s diferencial s. 2 18avos es un noveno. La integral de raíz de s diferencial s es s a la 3 medios sobre 3 medios entre 13 y 4, que haciendo la cuenta me da este número que tengo acá. Por lo tanto, esta es la longitud de la curva que tenemos aquí. Notemos que esto que nos pasó aquí, de que esta integral nos quedó igual a esta, por lo tanto pudimos juntarlas y multiplicarlas por 2. Tiene que ver con que esta curva es simétrica con respecto al eje Y, es decir que del lado izquierdo del eje Y y del lado derecho del eje Y es la misma curva. Es decir que la curva C1 y la curva C2 tenían la misma longitud. Uno podría haber dicho que por esta simetría la longitud de la curva C es igual a 2 veces la longitud de la curva C2, por ejemplo. Pero bueno, no todas las curvas tienen simetrías, y en casos más generales lo que tenemos que hacer es lo que hice acá, de separar
la longitud de la curva por el punto donde está teniendo problemas. El punto o los puntos. En este caso P1, pero puede haber más. Bueno, hagamos otro ejercicio. Se hace la curva que tiene parametrización, coseno de t, seno de t, t cuadrado sobre 2, con t entre 0 y 1. Y calculemos la longitud. Entonces, la longitud de C, como habíamos dicho antes, es la integral entre 0 y 1 de la norma de la derivada de la parametrización diferencial t. Si derivamos la parametrización, me queda menos seno, coseno y t. Entonces, es la integral entre 0 y 1 de la norma de este vector diferencial t. Que haciendo la cuenta, menos seno al cuadrado de t, más coseno al cuadrado de t, el cuadrado se come el menos de esta coordenada, por lo tanto me queda seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t, que es igual a 1, más t cuadrado. Entonces, para calcular la longitud de la curva, tengo que hacer la integral entre 0 y 1 de raíz de 1 más t cuadrado diferencial t. A simple vista, uno no sabría qué método usar para resolver esta integral. No hay ninguna sustitución, ni ningún a la vista para hacer, y el método de partes parecería que no tiene por qué funcionar. Entonces, para resolver esta integral, lo que vamos a hacer es introducir unas funciones llamadas funciones hiperbólicas que me van a servir para resolver este tipo de integrales por las propiedades que tienen. Las funciones hiperbólicas son el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Se definen de esta manera: el seno hiperbólico es e a la x menos e a la menos x sobre 2, y el coseno hiperbólico es e a la x más e a la menos x sobre 2. Las propiedades que tienen, que las vamos a usar, son, primero, las propiedades sobre la derivada de cada una de estas funciones es la otra, la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico, y la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Después cumplen una propiedad similar a la del seno y el coseno, pero con un menos. Tenemos que el coseno hiperbólico al cuadrado de x menos el seno hiperbólico al cuadrado de x es igual a 1. Esta es la propiedad que vamos a usar mayormente para resolver este tipo de integrales. Y después otra propiedad útil que tenemos para resolver las integrales son estas dos, de qué pasa con el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico de 2x. Y después tenemos las inversas de estas funciones hiperbólicas. El seno hiperbólico es una función inversible y su inversa es esta que tenemos acá. El coseno hiperbólico no es inversible. El gráfico del coseno hiperbólico, por los que lo conocen o lo quieren buscar, es la catenaria. Si se fijan, no es inversible. Es más, el coseno hiperbólico es una función par. Es decir, que el coseno hiperbólico de x es igual al coseno hiperbólico de menos x, por lo tanto no es una función inyectiva. Pero uno puede tomar una de las ramas del coseno hiperbólico y en esa rama sí queda inversible y su inversa es esta de acá, para la rama positiva. Así como uno hace con la función x cuadrado, que toma la rama positiva o la rama negativa para encontrar su inversa. Entonces volvamos a la integral. Queremos calcular la integral entre 0 y 1 de raíz de 1 más t cuadrado diferencial t. Fíjense que si tomamos esta propiedad que tenemos acá y pasamos el seno hiperbólico del otro lado, tenemos que 1 más el seno hiperbólico de x al cuadrado es el coseno hiperbólico de x al cuadrado. Es decir que 1 más el seno hiperbólico al cuadrado de x es coseno hiperbólico al cuadrado de x. Es decir que si la t fuera seno hiperbólico de x, esto de acá, lo que me quedaría es coseno hiperbólico al cuadrado de x, y el cuadrado se iría con la raíz cuadrada. Y me facilitaría mucho la resolución de la integral. Entonces, planteemos ese cambio de variable.
digamos que t es el seno hiperbólico de x, entonces diferencial t, ya sabemos quiénes son las derivadas del seno y el coseno hiperbólico, diferencial t es el coseno hiperbólico de x, diferencial x, y acá usamos la inversa del seno hiperbólico para calcular los nuevos límites de integración. Entonces, la integral entre 0 y 1 de 1 más t cuadrado diferencial t es igual a la integral entre 0 y el logaritmo natural de 1 más raíz de 2 de raíz de 1 más seno hiperbólico al cuadrado de x por coseno hiperbólico de x, que es el de t, el diferencial t. Esto me da igual a la integral de la raíz del coseno hiperbólico al cuadrado de x, esto de acá por propiedades, el coseno hiperbólico al cuadrado de x, por coseno hiperbólico de x diferencial x. El cuadrado se me va con la raíz, como el coseno hiperbólico es positivo, no necesito poner ningún módulo. Entonces, coseno hiperbólico por coseno hiperbólico me queda coseno hiperbólico al cuadrado de x. Entonces, esto es igual a la integral de coseno hiperbólico al cuadrado de x de diferencial x. Bueno, ahora tenemos que resolver esta integral que tenemos acá. Hay dos maneras de resolverla. Una manera es, por ejemplo, usar esta propiedad que tenemos aquí del coseno hiperbólico para poder deshacernos de esta potencia al cuadrado, pasando este 1 sumando y este 2 dividiendo. Otra manera, que es lo que a mí más me gusta hacer, porque esto es muy particular de esta integral que estoy haciendo y no tiene por qué servir en otras integrales donde tenga que hacer un cambio de variable similar, es simplemente que yo conozco quién es el coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico de x es e a la x más e a la menos x sobre 2. Entonces, simplemente tomo aquí en la integral y en lugar de coseno hiperbólico de x pongo lo que vale el coseno hiperbólico de x. E a la x más e a la menos x sobre 2. Al cuadrado por el cuadrado que tiene el coseno hiperbólico. Entonces, hago el binomio. Lo que me queda es e a la 2x más 2 por e a la x por e a la menos x, que me queda e a la x por e a la menos x es 1, me queda 2, más e a la menos x al cuadrado, que es e a la menos 2x, y este 2 que está dividiendo con el cuadrado se transforma en un 4. Y eso es igual, y ya integrando, fíjense que son simplemente exponenciales, a e a la 2x sobre 8 más x sobre 2 menos e a la menos 2x sobre 8 entre el logaritmo natural de 1 más raíz de 2 y 0. Que haciendo, aplicando propiedades del logaritmo del exponencial, lo que me queda es este número que tenemos acá. Entonces, esta es la longitud de la curva que teníamos allí arriba. Esta de aquí. Bueno, este cambio de variable, vamos a llamarlo cambio de variable hiperbólico, para llamarlo de alguna manera, me va a servir cuando tengo integrales de este estilo, raíz cuadrada de un número más t cuadrado, o acá también puede haber multiplicando un numerito. Este 1 no tiene por qué ser un 1, puede ser otro número, y el número que acá multiplica la t también no tiene por qué ser 1, puede ser otro número. En este caso, como acá tengo el 1 que es positivo, para poder usar esta propiedad que tengo acá, usé el cambio de variable t igual a seno hiperbólico de x. Pero en el caso de que el número que tuviera acá fuera negativo, el cambio de variable que me va a servir es t igual coseno hiperbólico de x para poder usar la misma propiedad, pero con el coseno hiperbólico en lugar de con el seno hiperbólico. Entonces, para resolver este tipo de integrales, lo que vamos a hacer es estos cambios de variable o cambios de variables similares si tenemos acá números multiplicando. Bueno, vamos con el último tema y un último ejercicio. Entonces, recordemos lo que es una parametrización por longitud de arco. Si tomamos
sigma, una parametrización que va de A a B, de una curva C. Decimos que la parametrización es por longitud de arco si la norma de la derivada de la parametrización es siempre 1, no importa el t. La forma de abreviar parametrización por longitud de arco es PPLA. ¿Qué tiene de bueno tener una parametrización por longitud de arco? Bueno, que para calcular longitudes es muy simple. La función que voy a tener que integrar para calcular longitudes es la función constantemente 1. Entonces, si yo tomo una curva parametrizada por longitud de arco y quiero ver cuál es la longitud entre sigma de T1 y sigma de T2, tengo que integrar la función 1 y eso lo que me queda es T2 menos T1. Es decir, que lo que hace la parametrización por longitud de arco es transformarme la longitud del segmento, que es T2 menos T1, en la longitud de la curva. Es lo que... No siempre, esto diría que las parametrizaciones por longitud de arco son preferenciales, pero ahora vamos a ver de que no es siempre el caso. Con el ejemplo que vamos a ver en un rato. Pero la pregunta también es, digamos que quiero conocer una parametrización por longitud de arco de una curva C. ¿Cómo hago para obtenerla? Bueno, en el ejercicio 11 de la práctica 1 dice cómo obtener la parametrización por longitud de arco. Lo primero que necesitamos es una parametrización regular de la curva C. No es necesario que cumpla otra cosa que sea parametrización regular de C. Entonces, lo que vamos a definir es la función h de t, que es la integral entre a y t de la norma de la derivada de esta parametrización diferencial S. Entonces, y esta es la parte del ejercicio 11, que no lo voy a resolver, pero háganlo para no quemárselo. Si construimos una nueva parametrización, una reparametrización sigma moño, que es componer esta parametrización sigma, que recordemos que puede ser cualquier parametrización, lo único que necesito es que sea regular. Si componemos esta parametrización con la función inversa de h, esto nos queda una parametrización por longitud de arco de C. Lo que uno se preguntaría es por qué la función esta h es inversible, pero fíjense que si yo derivo la función h, la derivada de esta función es la norma de sigma prima de S, que sigma prima, la derivada de la parametrización, como es una parametrización regular, es nunca nula, entonces esto es un número siempre positivo, mayor a 0. Es decir, que la función h es inversible. Es creciente, quiero decir. La función h es creciente. Y por lo tanto es inversible. Entonces, tomemos ahora esta curva, la curva t coseno hiperbólico de t, con t entre 0 y b, es la que antes llamé la catenaria, y calculemos su parametrización por longitud de arco. Es decir, que tenemos que hacer este proceso que vimos aquí. Entonces, lo primero que necesitamos es encontrar la función h. La función h es la integral entre 0 y t de la norma de la derivada de la parametrización sigma diferencial S. La parametrización sigma es esta que tenemos acá. Recordemos que solamente necesito una parametrización regular. Entonces, esa sirve. Si derivamos la parametrización, lo que nos queda es la integral entre 0 y t de el vector 1 seno hiperbólico de S diferencial S, que es igual a la integral entre 0 y t de la raíz cuadrada de 1 más seno hiperbólico al cuadrado de S diferencial S. Recordemos que por propiedad 1 más seno al cuadrado de S me da el coseno hiperbólico al cuadrado de S. Y el cuadrado se me va con la raíz. Entonces esto que tenemos acá me queda la integral entre 0 y t del coseno hiperbólico de S diferencial S.
Como sabemos que la derivada de cada una de las funciones hiperbólicas es la otra, también pasa con las primitivas. La primitiva de coseno hiperbólico de S es seno hiperbólico de S. Entonces, esta integral me queda igual al seno hiperbólico de S entre t y c. Y el seno hiperbólico de 0 es 0, por lo tanto esto me queda el seno hiperbólico de t. Tenemos lo siguiente que necesitamos es la inversa de esta función h, que la función h me quedó el seno hiperbólico de t. Habíamos puesto cuáles eran las inversas de las funciones hiperbólicas, y la inversa del seno hiperbólico de t es el logaritmo natural de t más raíz cuadrada de t cuadrado más 1. Por lo tanto, si reparametrizamos sigma por longitud de arco, lo que tenemos que hacer es componer la parametrización, esta sigma que tenemos acá, con la inversa de h. Es decir, en lugar de t, acá tengo que poner la inversa de h. Entonces lo que me queda es que la parametrización por longitud de arco es sigma compuesta con h a la menos 1 de t, que es el logaritmo natural de t más la raíz cuadrada de t cuadrado más 1, coseno hiperbólico del logaritmo natural de t más raíz de t cuadrado más 1. Y uno puede chequear haciendo la cuenta de que esta parametrización, cuando la derivo, tiene siempre norma 1. Su derivada tiene siempre norma 1. Ahora, fíjense lo que decía antes, porque no siempre es tan lindo tener una parametrización por longitud de arco. Comparemos la parametrización original que tenía, que es t coseno hiperbólico de t, con la parametrización por longitud de arco, que es esto que tenemos aquí, que es mucho más complicado. Es verdad que con esta parametrización es mucho más simple calcular longitudes, pero para hacer otro tipo de cuentas sobre la curva, tal vez es más simple usar esta que tenemos aquí. Bueno, esto concluye la clase de hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima.